Bueno, pues muchas gracias Juanjo, muchas gracias Ana. Muchas gracias a todos por la invitación. La verdad es que es un placer para mí compartir este ratito, esta tarde, con vosotros y espero que os resulte bueno, amena y fructífera también. Perdonadme por la voz porque hay muchos días en el año, pero a mí me ha tocado constiparme precisamente hoy. Esta no es mi voz habitual, pero en fin, espero que no resulte muy molesta. La verdad es que, como ha dicho Juanjo, el tema que nos reúne no es muy grato de abordar porque remite a hechos muy tristes y muy dolorosos de nuestra historia reciente. Remite no solamente a la historia de las mujeres encarceladas en las prisiones franquistas, sino también a la historia de sus hijos pequeños, ¿no?, que estuvieron con ellas hasta los 3 años por el único delito de ser hijos de presas, ¿no? Voy a intentar hacer un recorrido muy breve, ¿no?, por toda la historia, la pequeña historia y la gran historia que desembocó en esta situación. Lo primero que quiero subrayar es que el tema de la represión de las mujeres, hoy que estamos en el Día Internacional de la Mujer, es un tema que tardó bastante en abordarse, tardó bastante en investigarse y, sin embargo, en los últimos años pues ha salido a la luz reflejando sobre todo en las condiciones de gran dureza que sufrieron las mujeres y que sufrieron sus hijos, y también revelando que la represión de las mujeres tuvo unas características específicas. Que no oigo bien. Unas características específicas simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Yo voy a centrar mi intervención en las cárceles de mujeres, en la vida dentro de ellas, en las diferencias entre unas cárceles y otras, en las diferencias entre las cárceles de mujeres y las cárceles de hombres. Pero no hay que olvidar que aunque esta historia de las presas franquistas últimamente es la más conocida, hubo también mujeres condenadas a muerte, mujeres fusiladas, mujeres desaparecidas, es decir, enterradas en fosas comunes. Cada vez son más numerosas los cadáveres de mujeres que aparecen en las fosas que se van abriendo. Y también que se ejerció contra las mujeres una represión más sutil, ¿no? Una represión que quizá no era tan vistosa, pero que fue muy dura, como la exclusión social, la depuración profesional y bueno, el dejarlas al margen un poco de la vida social por el mero hecho de ser rojas o mujeres de rojos, que es lo que ocurría en los años de posguerra y hasta bien avanzado el franquismo. No cabe duda, en cualquier caso, de que la experiencia carcelaria es la mejor conocida, porque las propias mujeres se encargaron de que así fuera. Y aquí tenemos a nuestro amigo Jorge Montes, que fue el primero que se ocupó bueno, pues de reunir en un solo volumen los 3 tomos de Tomasa Cuevas, que han sido los testimonios, eran más de 300 testimonios, ¿no?, que se habían publicado en 3 libros separados, que no habían tenido demasiado eco en su momento, y que él tuvo el coraje y el enorme acierto y bueno, también el tesón de conseguir que se publicaran los 3 juntos en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses de Huesca. Y precisamente en la presentación de ese libro en la Biblioteca Nacional fue cuando yo conocí a algunas de las mujeres emblemáticas, porque en aquella presentación en la Biblioteca Nacional de Madrid pues estaba Manolita del Arco, estaba Josefina Amalia Villa, estaba Nieves Torres, que todavía vivían, ¿no?, para poder contar su experiencia, y estaba también, recuerdo, Carmen López Landa, que era la hija de Matilde Landa, ¿no? Y de todas aquellas mujeres, desgraciadamente hoy, que yo sepa, solamente vive ya María Salvo en Barcelona, que debe ser ya muy mayor, ¿no? Las demás fueron paulatinamente desapareciendo. También les hicimos un pequeño homenaje porque murieron 3 muy seguidas: Concha Carretero, Nieves Torres y Petra Cuevas. Sí, también estaba. Les hicimos un pequeño homenaje en la Biblioteca Marqués de Valdecilla, en la Complutense, en Madrid, porque, bueno, pues es que se pusieron de acuerdo hasta para morir, las 3. Entonces, bueno, afortunadamente, como digo, esos testimonios no se perdieron gracias a que Tomasa Cuevas, una mujer semianalfabeta, recorrió todo el territorio nacional con una única arma, que era un magnetófono, para grabar las entrevistas de las mujeres que habían coincidido con ellas en la cárcel de Ventas. Que esta primera diapositiva, no os voy a poner muchas, es precisamente lo que se ve al fondo, es la plaza de toros de las Ventas. Esto era Madrid en los años 30, y en este solar descampado es donde se haría la cárcel de Ventas, que la hizo Victoria Kent en los años de Victoria Kent,
y que claro, yo siempre recuerdo, porque en Madrid, yo soy madrileña de familia de tercera generación, siempre decían, ¿no? Es que los tiros de gracia se oían, ¿no? Se oían desde la cárcel, se oían desde las casas, y es que claro, el Madrid entonces era un campo, ¿no? El cementerio de la Almudena no está muy lejos el cementerio del Este no está muy lejos, que era donde daban los tiros de gracia, aquí, ¿no? En la parte un poquito detrás de la cárcel de Ventas. Claro, ahora pensamos en Madrid con la M30 por en medio y no, pero en aquella época era así. Bueno, pues en esta cárcel estuvieron la mayoría de las protagonistas de las que vamos a hablar, ¿no? Sabemos que la experiencia carcelaria empezaba generalmente en los depósitos municipales, o sea, era el primer sitio en las prisiones de partido, en las cárceles provinciales, a los que llevaban a las mujeres y a los hombres, ¿no? Eran prisiones habilitadas, en principio provisionales, de las que se pasaba después a los llamados penales del norte o penales de cumplimiento de pena, porque allí es donde estaban la mayor parte del tiempo de condena, ¿no? De los testimonios recogidos por Tomasa Cuevas en este volumen, en estos 3 libros luego reunidos en uno, podemos deducir también, o yo he querido deducir, que hay 3 periodos en la vida carcelaria de estas mujeres. El primer periodo es la cárcel del 39, que es la más dura, o sea, es la cárcel del horror, la de la cárcel de Ventas que tenemos todos en la cabeza, la del hacinamiento, ahora explicaré un poco más. El segundo es la cárcel de 1940, que es cuando ya empiezan a entrar las presas comunistas, básicamente, que son las que tenían mayor disciplina de partido, y entonces empiezan a organizarse dentro de la cárcel y empiezan a intentar conseguir mejoras y bueno, por lo menos no sentirse tan solas dentro de aquella situación. Y finalmente el último periodo, la cárcel a partir del 42. A partir del 42 es cuando cambia de signo la guerra mundial, cuando Franco empieza a pensar en una política de aparente clemencia, solo aparente, ¿no? A partir del 42, y entonces, bueno, digamos que empieza un poquito a dulcificarse la situación, empiezan a revisarse las penas, luego también os hablaré un poquito de esto, primero las penas ordinarias y luego a partir del 42 precisamente las penas de muerte, que habían sido conmutadas por indulto, por decisión personal del jefe del Estado. Pero en realidad este periodo duro, de cárcel dura de posguerra, dura del 32, o sea, del 39 al 45, es el periodo que suele considerarse siempre como el más difícil, el más cruento, el más brutal, ¿no? de la represión de posguerra. Entre otras cosas porque en el 45 también se dio el gran indulto que teóricamente, y digo teóricamente solo, ponía fin al problema de los presos de guerra. Según Franco, a partir de ese indulto en las cárceles de Franco solamente quedaban delincuentes, ya no había presos políticos. Y había, entre otras cosas, mujeres que cumplieron hasta 19 años de prisión, que es la condena más larga de la que tenemos constancia. Manolita del Arco, no me oís bien, perdón. Bueno, en estos años, como decía, la vida de la cárcel fue especialmente dura, ¿no? Porque estaban hacinadas, dormían unas encima de otras, en petates que además tenía que facilitarles su propia familia, porque en la cárcel no les daban absolutamente nada. En la cárcel no había agua, no había comida, no había medicinas, no había ninguna medida higiénica para las mujeres, ya me entendéis, ¿no? Que eran mujeres jóvenes en una gran mayoría. En fin, era una situación muy, muy dura. Hubo cárceles en toda España, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, que las primeras cárceles de mujeres conocidas fueron en Galicia, porque claro, el tema este del sistema carcelario perdón, se fue desarrollando según iban cayendo las ciudades y las zonas en poder de Franco. Entonces el primer territorio que cayó fue Galicia. Entonces las primeras cárceles de mujeres están en Galicia. El 27 de julio de 1936 todo el territorio gallego ya estaba en poder de los sublevados. Entonces, bueno, pues tenemos constancia de la prisión de Celanova, de la prisión de Bande, de la prisión de Orense, de la prisión de Betanzos, de la de Tui en Pontevedra, la de Carbañillo, etcétera. La verdad es que no han quedado muchas huellas de todo este pasado carcelario, entre otras cosas porque el régimen franquista se ocupó de devorarlas, y también porque la documentación carcelaria, como luego seguramente os explicará Rosa, no es muy explícita. O sea, hay una información muy escueta, ¿no? que hay que interpretarla con mucha con mucha imaginación para poder sacar algo realmente interesante. Yo he visto, por ejemplo, la de la cárcel de Segovia, es que realmente, aparte de la edad y poco más, o sea, y del nombre, poco más nos dice, ¿no?
Otra de las cárceles mejor conocidas también es la prisión de Málaga. La prisión de Málaga, yo os voy a señalar un poco los casos más curiosos. Málaga también cayó muy pronto, cayó pues en el 36, si no recuerdo mal, no, en el 37, el 8 de febrero del 37, y la prisión de Málaga es conocida por dos cosas. Primero, porque en esta prisión fue donde el famoso doctor Vallejo Nájera, que os sonará, hizo sus experimentos con los presos, con mujeres y con hombres, ¿no? Pero el padre es que la gente lo conoce. ¿Eh? El padre del que la gente conoce. Sí, bueno, este es el abuelo de Samantha Vallejo Nájera, para entendernos, y de Colate, para que... Sí, claro, fue el director, es que era un médico bastante... Es que el otro día estuve dando una charla sobre esto con alumnos de la Carlos III y me lo preguntaban, ¿pero tiene algo que ver? Digo, sí, sí, claro que tiene, era su bisabuelo, este es su bisabuelo. Era el director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas que lo creó Franco expresamente para esto, para estudiar, ¿no?, qué tipo de degeneración había en los rojos, en los republicanos, para llegar a convertirse en republicanos y en rojos, ¿no? Y entonces, bueno, él estudió a hombres y mujeres, como digo, y llegó a la conclusión, resumiendo mucho, bueno, sus trabajos se publicaron en las revistas científicas importantes de la época. Él se había formado en Alemania, estaba relacionado con todas esas teorías eugenésicas tan en boga antes y durante la Alemania nazi, que luego los nazis llevaron a sus últimas consecuencias. Esto no es lo mismo, tampoco vamos a exagerar, pero se parece un poco, porque a la conclusión que llegó Vallejo Nájera es que el marxismo, como digo, resumiendo mucho, era una enfermedad, y que las mujeres rojas, las mujeres republicanas, eran especialmente proclives a padecerla, ¿no?, por sus condiciones biológicas, por su condición de mujeres y además de rojas. Entonces, bueno, esto le sirvió un poco al régimen franquista de coartada, ¿no?, para separar a las madres de los hijos, para impedir que se educaran con los hijos, o sea, con las madres republicanas, porque, bueno, les iban a contagiar la enfermedad, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues esto se hizo con mujeres de la cárcel de Málaga. Y luego también Málaga es conocida porque, si hubiera que hacer este libro, fue uno de los primeros que se hizo en una cárcel, que lo publicaron Encarnación Barranquero, Matilde Iroa y Paloma Navarro, fue uno de los primeros que se hizo, fue un libro pionero, y se hizo por una razón, porque tuvieron noticias, entonces estaba Antonio Nadal en la cátedra contemporánea de la Universidad de Málaga, de que la cárcel de Málaga era un edificio antiguo, muy viejo, y que entonces que se estaba inundando, y tuvieron noticias de que los legajos, toda la documentación de la prisión de mujeres se estaba utilizando para empapar la inundación. Entonces, bueno, pues fueron, claro, y salvaron esa documentación y pudieron hacer este libro pionero. Ahora lo que ha quedado, después de lo que rescataron de la inundación, se ha trasladado al Archivo Provincial de Málaga, y entonces ya no se puede ver, o sea, ya solamente lo pueden ver los familiares directos de los presos, con lo cual en este momento este libro sobre la prisión provincial de Málaga no se hubiera podido escribir. Bien. Otra cárcel que ya se ha estudiado y que fue especialmente significativa también por una razón, es la cárcel de la prisión provincial de Zaragoza, ¿no? La prisión provincial de Zaragoza, popularmente conocida como cárcel de Torrero, que la ha estudiado brillantemente Rosa María Aragüés. A esta cárcel de predicadores fueron trasladadas las presas de Torrero, y esta cárcel es tristemente famosa porque ahí había niños pequeños encerrados, niños menores encerrados con sus madres. Y además había otra cosa, que eran los llamados presos gubernativos, que esto lo sabrás tú mejor como jurista, que son aquellas personas que estaban encerradas, o sea, que eran encerradas no porque hubieran cometido ningún delito, sino porque eran considerados susceptibles de cometerlo. Entonces, por si acaso, los encerraban en la cárcel. Sí, pero sin duda, bueno, claro, la cárcel emblemática, la que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de presas de Franco, es la cárcel de Ventas, ¿no? Y la cárcel de Ventas también tiene su singularidad, la cárcel de Ventas en Madrid. Tiene su singularidad porque es la que se construyó en este solar, porque la cárcel de Ventas era un edificio nuevo, o sea, no se había usado como se usó en la inmediata posguerra todo aquello susceptible de convertirse en cárcel, o sea, hospitales, cuarteles, sanatorios, seminarios, en fin, todo lo que fuera grande y pudiera albergar a muchos prisioneros fue convertido en cárcel en los años de la inmediata posguerra, cuando todo el mundo era detenido, ¿no? Ventas era un edificio nuevo que se acababa de construir y que se había construido en los años 30. Era un edificio que lo había pensado Victoria Kent, bueno, pues para que fuera verdaderamente un sitio de rehabilitación, de reinserción, donde las presas que acabaran allí pudieran salir y reincorporarse a la sociedad, pues teóricamente rehabilitadas. ¿Pero qué pasó?
que era un edificio que había sido pensado para 500 reclusas y en los años de la posguerra llegó a tener entre 9.000 y 11.000. O sea, imaginaos cómo estaban, en esa cárcel. Bueno, hay testimonios aterradores de lo que sucedió en esta prisión de Ventas, que es lo que siempre nos viene, porque es la cárcel de las películas, para que nos entendamos, ¿no? No solo por el hacinamiento, sino también por el hambre, por la comida, porque el rancho era agua. Antes hablábamos. El rancho era agua con unas lentejas en la que flotaban los gusanos de las lentejas, ¿no? Y entonces las presas decían, guardábamos esos gusanos para el final, porque era la única carne que comíamos. O sea, cosas de ese... Imaginaos cómo estaba la situación, ¿no? Más aterrador todavía era el menú de los niños, porque no había nada previsto para los niños menores de 3 años. Los niños tenían que comer o el pecho que les daban sus madres, que estaban completamente desnutridas y no tenían nada que darles, o el rancho. O sea, imaginaos a un niño comiendo lentejas con gusanos, ¿eh? Bueno, pues es lo que había. Entonces, claro, la mortalidad infantil era muy elevadísima, ¿no? Y además también hay cosas muy duras que yo a veces cuento, ¿no? Pero en testimonios en los libros de Tomás A. Cuevas, pues es que los niños no solamente morían todos los días 8 o 10 niños, sino que es que además los colocaban en una sala encima de una mesa y en esa mesa se los comían las ratas, literalmente. Entonces es que son cosas de verdad terribles, ¿no? Bueno, yo no quiero incidir en todo esto porque son aspectos muy, muy morbosos, pero sin embargo hay que decirlo y hay que contarlo porque fueron reales, totalmente reales, ¿no? Como también fue real el hecho que también hablábamos a mediodía de las mujeres que entraban embarazadas en la cárcel y esperaban a que dieran a luz para ejecutarlas, si quedaba poco, porque si le quedaba mucho, las mataban directamente con el niño dentro, ¿no? De esto también hay muchísimos testimonios, ¿no? Y entonces el problema que nos plantea ahora es qué pasaba con esos niños. O sea, qué pasaba con esos niños cuando a los 3 años salían de la cárcel, porque por ley tenían que separarlos de sus madres, y con esos niños que nacían de mujeres embarazadas, ¿quién se hacía cargo de esos niños? Este es el origen del robo de niños. El otro día también estuve en Madrid hablando en un seminario de una asociación de niños robados muy activa. Y claro, el origen es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo el franquismo fue muy largo y entonces el tema evolucionó. El origen es el mismo porque en este momento lo que les interesaba sobre todo era reeducarlos. O sea, esos niños, si no tenían familia cercana que fuera a recogerlos cuando salían de la cárcel, pues iban a parar al auxilio social o a instituciones benéficas, ¿no? Naturalmente del régimen, ¿no? Que los daba en adopción a familias en algunos casos a familias que lo solicitaban. Ni siquiera tenía que tomarse mucha molestia en borrar su origen biológico, porque como sabe muy bien Rosa María, en las fichas de la prisión apenas, o sea, ni siquiera aparecían los apellidos, eran Manolito, Pilarín, pues bueno, vete tú a buscar después a los padres biológicos de Manolito, de Pilarín, o sea, imposible, ¿no? Sabemos que entre 1944 y 1954 el Patronato de San Pablo, que era la institución oficial que gestionó el ingreso de 30.000 niños, niños y niñas tutelados por el Estado, y a estos deben sumarse otros 12.000 controlados por el Patronato de la Merced, que era su predecesor. Estas son las cifras oficiales y también sabemos que muchos de ellos procedían de la cárcel de Ventas, ¿no? Bueno, Ventas, y con esto ya no hablo más de la cárcel, es también quizá la más conocida por las 2 películas, ¿no?, que se hicieron sobre ellas. No me voy a detener mucho en esto. Se hizo primero Las 13 Rosas, que fue la más impactante porque fue la primera y bueno, tuvo el mérito, prácticamente el único mérito de llamar la atención sobre el asunto, ¿no?, porque lo que aparece en la película, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo os recomiendo la segunda película, la que hizo Benito Zambrano, La voz dormida, que se parece bastante más, es bastante más fiel a la realidad, ¿no? Bueno, como decía al principio, la avalancha de detenciones que llenó las cárceles, ¿no?, que llenó todas las cárceles y todo edificio susceptible de serlo, pues concedió relevancia a prisiones que hasta ese momento no la habían tenido. Y este fue el caso, por ejemplo, de la cárcel de Palma. Hay que hablar también de la cárcel de Palma porque, bueno, esta es Tomasa Cuevas, guapísima, cuando era joven. A Tomasa la conocemos básicamente por el trabajo, por el documental que hizo Jorge contra los presos de Franco, del olvido a la memoria. Y claro, vemos a una Tomasa desdentada, ya muy mayor, la pobre, ¿verdad? Que esa es la imagen que tenemos, pero Tomasa era así de guapa, ¿no? Así de joven, así de valiente. A ver.
Y esta es Matilde Landa, de la que os voy a hablar ahora, que también es otra presa emblemática. Entonces decía que la cárcel de Palma es importante porque la cárcel de Palma fue reconvertida en prisión central precisamente para poder alojar a toda esta avalancha de mujeres. Fue reconvertida en prisión central y entonces allí fue a parar Matilde Landa. Matilde Landa pertenecía a la élite cultural del momento. Era una mujer que se había formado en la Institución Libre de Enseñanza, que era universitaria. Bueno, no sé si ella llegó a terminar. Sí, no terminó la carrera. No terminó la carrera, pero bueno, era de formación universitaria. Y además fue una de las pocas dirigentes del Partido Comunista y una dirigente también del Socorro Rojo Internacional. Fue directora, creo, del Socorro Rojo Internacional. Es decir, una mujer importante. Bueno, pues esta mujer importante, que era muy dulce, muy cariñosa, estuvo en ventas, y entonces en ventas ella se organizó muy consciente de que todo lo que tenía alrededor pues eran mujeres del pueblo, en su mayoría analfabetas, asustadas, sin familia fuera, porque sus maridos también estaban fuera de la cárcel, quiero decir, también estaban detenidos o encarcelados o habían sido ejecutados. Pues ella se ocupó de montar, bueno, lo que se conoce como la oficina de la cárcel de ventas, que en realidad por Jorge, yo lo sé por Jorge, porque se lo contó nuestra amiga Josefina Amalia Villa. En realidad era simplemente unos cajoncitos de madera que consiguió de la cocina y una máquina de escribir que consiguió de la directora Carmen Castro. Y entonces en esa máquina de escribir pues ella se ocupó de pedir avales, de buscar, o sea, de ver la documentación, de decir, bueno, a ver qué condena tienes, cómo podemos hacer para que te la reduzcan, bueno, de ayudar a las presas. Entonces, claro, todas las presas la conocían como un mito, porque era la única que verdaderamente les había echado una mano dentro de la cárcel. Bueno, pues a esta mujer la llevaron a Palma, y en Palma murió de la forma más terrible posible, porque ella no estaba bautizada, como era de una familia laica. Entonces en Palma la chantajearon, le dijeron, bueno, si tú quieres mejoras para las presas, para sus hijos, pues tú te bautizas. Y entonces era como la propaganda del régimen, ¿no? Presentarla como la mujer emblemática, la presa emblemática, se ha convertido, y además vamos a hacer las fotos y además lo vamos a publicar y tal y cual. Entonces la presionaron de tal modo que hasta una mujer tan fuerte como ella no pudo resistirlo y se suicidó. Esa es la versión oficial. No sabemos realmente si la tiraron, pero parece que, bueno, David Ginard, que lo ha estudiado, sí que parece que se impone esa versión oficial de que se suicidó. Y lo más triste, en un libro que vamos a sacar ahora sobre la represión de las mujeres, pues voy a publicar la conmutación de la pena de Matilde, porque lo más triste es que esta fue una de las penas de muerte, porque ya fue condenada a muerte, una de las penas de muerte que fueron revisadas, y la conmutación a 20 años le llegó cuando ya estaba enterrada. En el cementerio de Palma. Bueno, pues la cárcel de Palma es conocida por esto, y también por otro hecho que, bueno, no me resisto a contar porque es muy poco, es que casi nadie lo sabe, ¿no? Y es que, fijaos, para que veáis cómo funcionaba, es que en el régimen de Franco nada es aleatorio. Entonces, en el noviembre del 32 se produjo el desembarco aliado en el norte de África. Entonces, a partir de ese momento, hasta ese momento, se había pensado que la victoria alemana, la victoria de las potencias del eje, era prácticamente inevitable, ¿no? Era la guerra relámpago y tal. Pero a partir del desembarco aliado en el norte de África ya se dieron cuenta de que la victoria no iba a ser tan fácil, ni sobre todo tan rápida, Y entonces Franco, que hasta ese momento, bueno, ya sabéis que estuvo a punto de entrar en la guerra al lado del eje, bueno, toda esa serie que nos han contado en la televisión sobre Serrano Suñer, Ya quisiera Serrano Suñer haberse parecido a Rubén Cortada. Hay que tomarse la risa, porque si no... que no hubiera querido Rubén Cortada ser un buen actor y interpretar ese papel. Bueno, claro, bueno, sí, por supuesto. No tenía ni idea de lo que estaba representando, claro, es que no puede ser. Para el señor Bueno, pero a lo que voy, que Franco estaba claramente vinculado al eje y que estuvo a punto de entrar en la guerra, ¿no? Bueno, pues en este momento, a partir del 42... Lo que decretó Franco es desalojar las prisiones de Palma, porque pensaba que si se producía un desembarco aliado en las Baleares, lo mismo los presos ayudaban a los aliados contra Franco. O sea, imaginaos hasta qué punto llega
la psicosis, ¿no? Y entonces muchas de estas mujeres que estaban en Palma y que fueron desalojadas por esta razón, acabaron en otra prisión de triste recuerdo, de triste memoria, que es la de Saturrarán, ¿eh? La prisión de Saturrarán, la prisión central de Saturrarán, también es una prisión, a ver, es que me voy para atrás. Bueno, estas son, antes de seguir, son presas emblemáticas del franquismo. Aquí está, sí, Juana Doña, que también, bueno, es que claro, no tenemos... Juana Doña en la foto de la derecha, la que está en el centro, es Juana Doña, que me imagino que sabéis, conocéis un testimonio novelado que ella escribió desde La noche y la niebla, que era el lema de los campos nazis. Ella contó, fue una de las primeras en contar lo que se vivió en las cárceles franquistas, ¿no? Y luego aquí en medio, en la foto de en medio, la de en medio, la que está, que sobresale, que es más alta, es Tomasa Cuevas, ya un poco más mayor, con las gafas. Y esta de aquí abajo, a la izquierda, la de izquierda y la del centro, es Marisalvo, que es la única que vive todavía y que también se ha publicado su vida, la ha escrito Ricard Viñes. Y esta mujer ha hecho una gran labor porque fundaron una asociación, Les Dones del 36, y recorrieron pues en los años 2000 básicamente todos los institutos y colegios de Barcelona explicando su historia a los adolescentes, ¿no? Entonces, estas mujeres han sido luchadoras y batalladoras hasta el final, ¿no? Entonces creo que merecen ser recordadas. Bueno, esta es una imagen de las rapadas, ya sabéis, de las con el brazo en alto. Esta es muy mala la foto, pero con el brazo en alto, con el cura, en fin, pues lo que hacían. Estos son los niños de la cárcel, también, que se ve claramente, aquí sí que se ven que son menores de 3 años, y esta es la cárcel de Segovia de la que ahora os hablaré. Bueno, Saturrarán, muy brevemente. Saturrarán era una prisión teóricamente idílica porque estaba en la playa, en la bahía de Motrico. Entonces, bueno, aparentemente podía ser un sitio fenomenal, pero ¿qué ocurría? Que el aire del mar les abría el apetito y no tenían con qué saciarlo, ¿eh? Además, bueno, la prisión de Saturrarán también es conocida por los testimonios, y es que los pescadores regalaban pescado para que las reclusas comieran, y las monjas lo vendían o se lo comían ellas, pero no se lo daban a las reclusas. Entonces lo pasaron muy mal en esta cárcel, en la que también había niños, ¿no? Sin embargo, creo recordar que fue el párroco de Saturrarán el que se portó muy bien con las reclusas y buscó pues a sus padres y a sus madres, en fin, para conseguir después reunir a la familia, ¿no? Y luego, finalmente, la última prisión de todas, todas estas, las que tuvieron condenas más largas, acabaron en 2 prisiones básicamente, en la prisión de Segovia, que es esta que tenéis aquí, y en la prisión de Alcalá. También cada una tuvo sus características. Bueno, la prisión de Segovia, yo siempre la pongo, vamos, estas fotos las he hecho yo personalmente, porque es que me he pasado la vida literalmente pasando por delante de este edificio sin saber que era la cárcel de mujeres de Segovia, ¿eh? Era un edificio, ahora está convertido en un centro cultural y en un centro de exposiciones y se puede ver. Lo característico de esta prisión es que tiene este cimborrio, era la primera prisión celular que se hizo para mujeres, y prisión celular quiere decir que este cimborrio está situado justo en el centro de la prisión, y desde ahí podían controlar toda la cárcel. Este es el interior de la cárcel, que no es muy grande, ¿veis? Desde esta barandilla, que es la del cimborrio, ahí las funcionarias, yo entrevisté a una funcionaria de la cárcel de Segovia, María Victoria Ochoa, que también es una de las pocas a las que recuerdan con mucho cariño, sobre todo María Salvo, ¿no? Porque se portó bien con ellas. Desde ahí vigilaban completamente toda la cárcel. Bueno, la cárcel está en esta escalera, hay muchas fotos, bueno, algunas fotos de reclusas, y ya veis los cerrojos, las rejas, en fin, lo que es la cárcel. Bueno, entonces esta cárcel de Segovia es conocida básicamente porque aquí se produjo la huelga de hambre de 1949, que también fue una gran victoria de las mujeres, ¿no? Porque fue la primera vez, bueno, en la comisión concentracionaria, una comisión internacional, es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, un organismo internacional fue a hacer una visita para ver las prisiones franquistas, ¿no? Entonces, bueno, claro, lógicamente Franco quería dar una buena imagen, ¿no? de lo que pasaba en las cárceles, que no era tan terrible como decían y tal. Y entonces, en esta prisión de Segovia, una presa se atrevió a decir lo que pasaba de verdad. Entonces salió adelante y contó a la representante, que era una mujer, contó lo que estaban viviendo, pues que no tenían comida, que no tenían agua, que no tenían, en fin, todas sus penalidades. Entonces, por esto fue duramente represaliada. Y como fue duramente represaliada, todas las reclusas hicieron una huelga de hambre
y bueno, pues se jugaron la vida. Pero consiguieron ganarla, porque al final pues eran o todas o ninguna, entonces por eso este recuerdo de la cárcel, de la huelga de hambre de enero del 49 es un recuerdo común para todas, ¿no? Y bueno, y finalmente la cárcel de Alcalá, que de esa no tengo fotos, la cárcel de Alcalá tiene también otra característica, y es que en Alcalá convivían sobre todo al final, las presas políticas con las presas comunes, sobre todo con las prostitutas, ¿no? Que este es otro caballo de batalla que tuvieron siempre las presas de Franco, porque como oficialmente no había presas políticas, a ellas no se les quería negar su identidad como presas políticas, ¿no? Se les quería convertir a toda costa en presas comunes. Entonces, bueno, la convivencia con las piculinas, como las llamaban, era ambivalente, ¿no? Porque por una parte tenían miedo, porque claro, sobre todo con las quincenarias, estas eran prostitutas que entraban en la cárcel, estaban 15 días y volvían a salir, entonces tenían miedo de coger enfermedades venéreas o de que las contagiaran de alguna cosa, porque estas mujeres llevaban una vida miserable, ¿no? Pero por otra parte también despertó, digamos, su afán de proselitismo, porque les daba pena, ¿no? De que eran mujeres que no tenían formación, que no tenían nada, y entonces, bueno, pues también dentro de lo posible también hicieron bastante proselitismo con estas mujeres, ¿no? Y claro, en la huelga de Segovia efectivamente las piculinas se solidarizaron con las presas políticas. Y bueno, si me da tiempo, que no sé cómo voy, 10 minutos, bueno, pues en 8 minutos os explico muy brevemente, ¿no?, por qué hablamos de represión diferenciada entre hombres y mujeres. Básicamente hay 2 o 3 cosas que son las fundamentales. La primera es que en las cárceles de mujeres, claro, como las mujeres eran madres, ¿no?, se incidió mucho, y además, como ser republicana y ser roja se consideraba casi una depravación, y sin casi, pues entonces en las prisiones de hombres, de mujeres, en lo que se incidió básicamente es en la religión, o sea, en la redención. Había que redimirlas, había que reeducarlas, entonces se ponía mucho acento en la religión. Tanto acento en la religión que, bueno, si no levantaban el brazo en alto, o cantaban el Caro al Sol, o iban a misa, o rezaban el rosario, todas estas cosas podían sufrir graves consecuencias por no hacerlo, ¿no? Y creo recordar que tú comentabas que en la prisión de predicadores las misas terminaban con un Viva España, ¿no? Para que veáis un poco la fusión entre ya sabéis, la cruzada, ¿no?, entre la Iglesia y el Estado en ese momento, ¿no? Entonces, mucho hincapié en la religión. Luego, otro tema, que esto no ocurría en las prisiones de hombres, ocurría, pero en menor grado. O sea, había que reeducarlas espiritualmente, ¿no? No solo ideológicamente, sino también espiritualmente. Otra diferencia fundamental es que los hombres salían a trabajar al exterior, redimían pena por el trabajo y, bueno, utilizaban la mano de obra barata, a cambio de redimir pena. Bueno, en Madrid hay casos, sabemos, pues en Mirasierra, una colonia donde vivían todos los ministros de Franco, que le hicieron los presos, le hizo Banús. Banús fue uno de los empresarios para los que trabajan, por supuesto, Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, todas las obras, los canales, las obras hidráulicas, todo esto lo hicieron con mano de obra presa, o sea, los presos que redimían pena por el trabajo. En el caso de las mujeres, no podían salir fuera de la cárcel para trabajar. Redimieron pena en bastante menor grado que los hombres, trabajaron dentro de la cárcel, empezaron a trabajar más tarde y además en oficios propios de la mujer. O sea, bueno, sí, sabemos, por ejemplo, que en la cárcel de Málaga pues hacían suelas de esparto y cosas así, pero en los talleres, que también hemos visto en ventas, en esta diapositiva anterior, los talleres, a ver si llego, aquí en esta foto de... No, es que no puedo, no tengo el ratón para... mira, otra vez se me ha ido, a ver. No, es que se va, no, es así. A ver si llegamos a la foto, aquí. Y ahora hay que subir arriba. Cuidado. No consigo controlar esto, tiene vida propia. No, pero darle con la rueda. Sí, no tiene, pero es que se va. Bueno, ahí había una foto de taller, aquí arriba, de taller de costura, ¿no? Esos talleres, o sea, lo que hacían era uniformes para el ejército,
Y bueno, también hacían bordados, o filigranas, por ejemplo, mantelerías o ajuares que les encargaban. Esto me lo contó a mí Nieves Torres, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que si a ellas les daban, no sé, una cantidad pequeñita que les servía para comprar en el economato, pues jabón o sellos, para poder escribir a su familia, pues las monjas cobraban una buena suma a los novios o a quien fuera que se la había encargado, ¿no? Entonces, y luego otra diferencia fundamental que había, y ya sí que termino, entre las mujeres y las cárceles de mujeres y las cárceles de hombres, es que en las cárceles de hombres evidentemente no había niños, y el tema de los niños fue un elemento de chantaje brutal sobre las madres, y en las cárceles de hombres tampoco había prostitutas, Y bueno, pues creo, como no quiero cansaros más, porque creo que os he contado mucho más de lo que pensaba y mucho más deprisa de lo que quería, si hay alguna duda o alguna cosa que me queráis preguntar, pues lo dejamos aquí. Chao.